¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón, estamos transmitiendo en vivo desde Bogotá, Colombia. Continuamos con esta cobertura especial, ya no sobre el proceso de paz como tal, porque el día de ayer se llevó a cabo el plebiscito en el que los colombianos decidieron el sí o el no a los acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Por una diferencia muy corta, muy apretado, los colombianos han dicho no a los acuerdos de paz presentados entre las FARC y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Una victoria sorpresiva para casi todos, si no es que la mayoría. Nadie pensaba que no fuera a ganar, sin embargo, ese fue el resultado final. Por supuesto, ha sido un día de muchas declaraciones, entre ellas, pues obviamente la del presidente Juan Manuel Santos, que el día de hoy escuchaba a través de los medios y obviamente a través de un escrito cómo ofrecía su renuncia, su negociador, Humberto de la Calle, y sin embargo, pues esto fue recibido por el presidente, pero confirmando que se queda, ¿sí? Esto fue lo que dijo el presidente Juan Manuel Santos. Se escucha. Como lo dije anoche, el país necesita unidad. Tenemos que dejar atrás las rencillas, los odios y la polarización que tanto daño nos hace. Por eso recibo con entusiasmo la designación de 3 voceros del Centro Democrático para sentarse a dialogar y llevar a feliz término el proceso de paz. He designado al doctor Humberto de la Calle, a quien ratifiqué como jefe negociador, a la canciller María Ángela Holguín y al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, para que a la mayor brevedad posible comiencen los diálogos que nos permitan abordar todos los temas necesarios para tener un acuerdo y culminar con éxito el sueño de toda Colombia de terminar la guerra con las FARC. Así que ahora la misión es otra, completamente diferente. Se ha avanzado a través de los años, 5 años casi hacia adelante, en el momento en el que se pensaba que iba a ser ratificada la misma por los colombianos. Estos acuerdos de paz, no, se han frenado. Esto no quiere decir tampoco que se haya perdido la esperanza de paz, una paz merecida, necesitada, y que se sigue trabajando. ¿Por qué le digo esto? Porque reaccionan estos 3 grandes actores políticos, los que dijeron no, los que dijeron sí, la FARC, reaccionan todos en un tono en el que se mantiene la posibilidad de continuar en una renegociación, en un diálogo que pueda acercar a los colombianos a esa paz, con unos nuevos acuerdos, que ¿cuánto tiempo tomará? No lo sabemos. Sin embargo, la diferencia, para que usted tenga una idea, fue tan apretada como que el plebiscito lo ganó el no con el 50,21% de los votos. La jornada registró 62,57% de abstención. Una de las principales voces que promocionaban el no, que argumentaban el no y que se hacían visibles durante todo este tiempo, fue la del expresidente Álvaro Uribe Vélez, ahora senador. Y hace tan solo unos minutos tuve la oportunidad de hablar largo y tendido con él acerca de esto, de forma exclusiva, el tema del triunfo del no, hacia dónde ir y qué es lo primero que buscan ellos que se tome en cuenta. Aquí le presento entonces esta que es una entrevista exclusiva de CNN Español y Conclusiones con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Quiero darle la bienvenida y el agradecimiento, como siempre, al expresidente, ahora senador Álvaro Uribe, por esta entrevista exclusiva. Presidente, bienvenido. Gracias por acceder a estar con nosotros cuando muchas voces han querido escucharlo el día de hoy y tener esta deferencia con conclusiones de un servidor. Se agradece mucho. Fernando, no, a usted, muchas gracias, a Conclusiones, a su equipo periodístico, y ahí pacientemente iremos atendiendo a sus colegas. Quiero ofrecerles excusas a tantos, pero es que la agenda ha sido muy apretada. Y así es porque, bueno, después del día de ayer, un triunfo inesperado para muchos del no,
sorpresivamente cambia el escenario. Yo vi su reacción ayer, presidente, obviamente, muy prudentes, me parecen, al menos puedo decirle que dos de las partes. Su mensaje fue muy claro, fue muy corto, fue muy propio para el momento. Pero ¿cómo se sintió usted en lo personal, cuando de pronto se da cuenta que el no solamente alcanza el umbral, sino que pasa al sí? ¿Lo esperaba? Si yo hubiera tenido ayer su edad y su pelo negro, quizá habría tenido unas emociones diferentes. Pero a mis 64 años, con este cabello irreversiblemente blanco, después de haber sobrevivido 17 atentados, ayer tuve lo mismo que tuve en toda la campaña: preocupación por Colombia. Cuando ganó el no, supe que estamos en un momento difícil, pero también sentí algún descanso, porque dije, para mi patria habría sido más difícil que gane el sí, que estas 297 páginas de acuerdo con la FARC, el grupo de narcotráfico en coca más grande del mundo, quedaran en la Constitución colombiana. Hoy por lo menos podemos decir que esas 297 páginas no subieron ayer a la Constitución colombiana. Había muchas dudas, yo platicaba con varios del Centro Democrático, de hecho estaba transmitiendo yo en vivo desde ahí en la cobertura, sobre si estaban preparados para el discurso del triunfo del no. ¿Estaba preparado? A lo largo de la campaña nos preguntaron mucho las consecuencias del no. Primero nosotros tuvimos que explicar por qué el no y no la abstención. Tal vez en un programa anterior te lo explicaba. Porque el gobierno bajó el umbral del 50 al 13%. Entonces la abstención dejó de ser una garantía democrática en cuanto dejó de ser competitiva. Y además no hubo sino una pregunta. Imagínate, 297 páginas con temas entre lo divino y lo humano y una sola pregunta. Entonces nosotros tuvimos que tomar la decisión del no. Y muchos nos dijeron, bueno, pero si ustedes critican que no hay garantías, que en efecto el gobierno impidió recursos del Estado para publicidad de no y hubo una abusiva publicidad del sí, ¿por qué participaron? Hombre, teníamos que hacerlo por coraje patriótico. Y entonces a lo largo de la campaña nos preguntaban, ¿y si gana el no? Primero, cuando anunciamos el no, nos decían, esta gente lo que quiere es guerra, no hay que Uribe es guerrerista. Y entonces yo empecé a recordar cómo en el gobierno nuestro habíamos tenido una política de seguridad democrática que se había combinado con una política de inversión y con una política social, y que eso había sido útil para el país. Les dije, en las democracias la seguridad no es guerra. Y dije, pero que para que queden más tranquilos, si gana el no, lo que nosotros proponemos es, no levanten la mesa, renegocien los acuerdos. Hay que darle un alivio a las Fuerzas Armadas de Colombia. Entonces, discurso no teníamos, pero sí habíamos anunciado a lo largo de la campaña las consecuencias si ganaba el no. Y de la abstención de todas formas fue alta, fue alrededor del 60% según los últimos reportes que estaba viendo. Ahora, la pregunta que se han hecho muchos el día de hoy, y me la he hecho yo también, se la quiero hacer directamente. ¿Lo invitaron hoy a hablar o no? ¿Le hablaron por parte del presidente Santos para hablar o no le hablaron o no lo invitaron? A ver, nosotros esta mañana nombramos una comisión del Partido Centro Democrático, nuestro partido, para dialogar con delegados del gobierno. En esa comisión está Óscar Iván Zuluaga, Carlos Holmes, el joven senador y precandidato Iván Duque, pero es solamente el partido. Esa comisión del no hay que integrarla. Nosotros esperamos poder integrar los nuestros con todos los otros grupos que apoyaron el no. Por ejemplo, con el delegado del expresidente Andrés Pastrana, Marta Lucía Ramírez, hubo sectores católicos, cristianos, muy importantes en el tema, víctimas de la FARC que estaban por el no. Un grupo de intelectuales colombianos, independientes, el más alto nivel intelectual, Jaime Castro, el doctor Hugo Palacios,
En nuestro grupo es bien importante que esté permanentemente allí una persona como Rafael Nieto. Pero no habló entonces Santos, nunca le pidió a usted reunirse ni... No, lo que se ha definido es, el gobierno ahora aceptó esa comisión Sí. y nombró 3 ministros para conversar con nosotros. Ahora siempre había suspicacias en el Senado colombiano. Algunos senadores amigos del gobierno dijeron que el gobierno se había puesto de acuerdo con ellos, que nos oían, pero que nada modificaban. Y ahora las cosas cambiaron, ¿no? Completamente. Yo les pregunté, les dije, hombre, cuidado, eso fue muy grave en el pasado. Nos oyeron, pero nuestros argumentos fueron desechados totalmente. Y esa era la gran queja. Ahora, el escenario, usted me lo decía, le preocupa tal vez un poco menos que como estaba antes, pero es preocupante también. Hay una fotografía icónica, y usted la vio, salió por todos lados, es la mano de Santos, la mano de Timochenko. Y yo ya lo preguntaba, ¿vamos a poder ver en algún momento la mano de Santos con la mano del presidente Uribe? Pues hombre, hay cientos de fotos. No, pero ahora. Lo elegimos presidente en el 2010. Pero ahora después de esto. Y además lo elegimos con todas las tesis nuestras. ¿Y cómo se cambió? ¿Se la da ahora? ¿Se la dará ahora si es necesario para establecer la paz en el país? Mire, Fernando, uno a nadie le puede negar el saludo, por favor. Ese tema, no son temas, eso no está en discusión. Nosotros estamos muy preocupados por el país. Yo creo que el presidente Santos pudo lograr la paz si hubiera mantenido aquello que venía haciendo nuestro gobierno, por lo cual lo eligieron, sin poner al país en este riesgo. Riesgo para las libertades, riesgo para la empresa privada, riesgo para la justicia, el mal ejemplo de la impunidad, riesgo para la familia, etc. ¿Y qué angustia mucho, Fernando? Imagínese que hoy la FARC dijo esta tarde que como los acuerdos habían tomado la forma de acuerdo especial de Naciones Unidas, Sí. que ya los habían depositado en la Secretaría de la Federación Suiza y que por ende eran inmodificables. Si eso dicen hoy, después que en el mismo acuerdo dijeron que se tenían que someter a la refrendación, y ayer esa refrendación dijo no, ¿usted se imagina si el pueblo colombiano hubiera dicho sí? Que pudo muy fácil decirlo. Usted ha estado toda esta semana en Colombia. Así es. Usted pudo medir el desbalance entre la publicidad del sí y la publicidad del no. El gobierno prohibió recursos del Estado para el no. Y hubo una en México se utiliza la palabra empalaga, ¿o no? Sí, se empalaga. Hubo una publicidad empalagosa por el sí. Hoy todavía me llamaban a decir que alcaldes de Colombia, presidentes de los municipios, como llaman ustedes, alcaldes de Colombia, bastante presionados por el gobierno, ofrecieron mercados. Nosotros sacamos videos, sacamos fotos a los votantes pagándoles el voto. Nosotros no teníamos transporte y el gobierno obligó a alcaldías y a gobernaciones a poner transporte para los votantes del sí. Esto es el otro tema que hay que considerar aquí, es que se lastimó la democracia por la falta de garantías. Que sí ganamos los del no. Yo decía hoy, mire, nosotros no estábamos en procura de victorias o derrotas, menos en mis condiciones, cuando lo que vivo es endeudado con Colombia, que me permitió 2 veces ser presidente. Sí. Nosotros estábamos motivados por estas preocupaciones por la patria, y a mí me queda una preocupación. El gobierno, con lo que hizo, lastimó la democracia, porque el gobierno presionó a alcaldes y gobernadores, prohibió dineros para el no, abusaron de los del sí, hicieron una propaganda abusiva. Yo creo que le dijeron a la comunidad internacional las cosas como no son. Voy a marcar una pausa para regresar a hablar acerca de este impacto que ha tenido ante la comunidad internacional el no, un no que nadie se esperaba, y avanzar hacia el futuro que desde la perspectiva del expresidente Uribe debería seguir el curso de los diálogos o la negociación. Marco la pausa, regreso a nuestra entrevista exclusiva con el expresidente y ahora senador Álvaro Uribe Vélez.
Estamos de vuelta, continuamos con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Le preguntaba antes de ir a la pausa, expresidente, la comunidad internacional, usted estuvo conmigo y fue muy puntual, y lo voy a decir, fue muy duro, nombrando presidente por presidente de aquellos que se dieron cita en la firma del acuerdo. El no lo esperaban. ¿Cuál es el mensaje y qué piensa usted ahora? ¿Cómo reaccionarán? ¿Ha recibido contacto de la comunidad internacional? ¿Lo han buscado? ¿Hablado? Me han llamado mucho los colegas suyos, pero he podido hablar muy poco, porque yo estaba dedicado de día y de noche a conversar con mis compatriotas. No, hombre, ¿qué me preocupó de la comunidad internacional? Me preocupó que el presidente Santos le dijo a la comunidad internacional una cosa que no necesariamente correspondía a los acuerdos ni a las consecuencias, y no nos oyeron. Y me preocupó también aquello que se llama inconsecuencia. Por eso dije, en tal país no permitirían la elegibilidad política o la impunidad de fulano, porque aquí. Y en su programa de la semana pasada, antes del plebiscito, pues yo hice referencias a países específicos. Anoche pedía yo, desde Antioquia, donde vivo y donde le di unas palabras a los colombianos, a raíz del plebiscito de ayer, le pedí a la comunidad internacional comprensión, que también tengan en cuenta nuestras razones. ¿Y cree que hay oídos para eso? Después de haberse presentado a respaldar algo que hoy dijeron los colombianos, ¿no? Usted me decía la semana pasada, pero ¿cómo dicen ustedes no? Si esto tiene el apoyo de los Estados Unidos, de todos los países latinoamericanos. Ban Ki-moon estaba aquí. Ban Ki-moon estaba. O me pusieron hasta el Santo Padre en eso. Bueno, sí, se metió más bien, ¿no? Usted no sabe las dificultades para mí. El viernes, los periodistas en Cartagena persiguiéndome, diciéndome cómo reacciona a lo que dijo el Santo Padre. No sabe las dificultades. Yo recuerdo que dije, sí, de pronto los colombianos que queremos el no estamos solos. Pero también recordé aquel episodio de El Salvador, de 1993, cuando se hizo una fiesta. No como ese derroche de Cartagena del pasado lunes, que fue un derroche también fatigante, un derroche que en alguna forma se convirtió ofensivo a muchos colombianos. Yo recuerdo que hicieron lo del Salvador, todo el mundo aprobó lo del Salvador, estuvo Naciones Unidas, los Estados Unidos, los países latinoamericanos. Entonces yo le recordaba a los colombianos, eso fue en el 93, hace pocas semanas se cayó esa ley del Salvador, porque le dio amnistía a los delitos de lesa humanidad. Y en Colombia hay, frente a los delitos graves en estos acuerdos que aspiramos se corrija, hay dos amnistías. Una amnistía abierta a delitos de la mayor gravedad, como el narcotráfico, y una amnistía disfrazada a otros delitos que aceptan las partes que son de lesa humanidad. Ayer cuando fui a votar, que le dije a los jóvenes colombianos, la paz es ilusionante, los acuerdos son decepcionantes. En un mensaje de 1 minuto 10 segundos, saqué una fotografía de la prensa, periódicos, de un secuestrado de la FARC, a quien le pusieron un collar con explosivos. Y dije, pregunto a la comunidad internacional, ¿qué país democrático le daría impunidad y elegibilidad política a esta persona de la FARC que le puso a un secuestrado que tenía la FARC un collar con explosivos? Y mostré la foto. Y la repercusión fue inmediata porque me consta, usted tiene una fuerza tremenda en redes sociales, lo estábamos platicando hace rato, pero ahora, concretamente, presidente, ¿cuáles son los principales puntos que deben corregirse, que ya lo ha dicho usted? Por un lado es el amnistiar, no amnistía para los delitos de lesa humanidad. ¿Cuál es la propuesta concreta del Centro Democrático? Y si ya hay una coincidencia en este bloque del no, en lo que han podido hablar, con esa propuesta que ha venido usted señalando y puntualizando durante todo este tiempo en la campaña y que ahora pues puede ser una realidad en la mesa de negociación. Fernando, los temas son muchos, no es fácil. Por eso digo yo que todo esto, el presidente Santos le creó un momento difícil a Colombia, innecesariamente. Mire, un capítulo bien inocente,
El capítulo que le da protección a los desmovilizados de la FARC. Nosotros decimos, denle protección. Más aún en este momento, y lo reitero esta noche en conclusiones, nosotros pedimos, denle protección efectiva a los desmovilizados de la FARC. Ya. Y les pedimos a ellos, cesen todos los delitos, porque no han cesado extorsión, no han cesado narcotráfico. Más aún, vengo del Senado de la República donde dije, han pasado una lista de 5.000, menos de 5.700 integrantes de la FARC que se desmovilizarían. Y eso me hizo pensar, ahí les iban a entregar la Constitución colombiana. Nosotros desmovilizamos en mi gobierno 35.000 paramilitares, 18.000 guerrilleros, y no se les entregó la Constitución colombiana. Pero vuelvo a esto. ¿Qué propusimos nosotros esta noche en el Senado? Dijimos, mire, este país necesita que no haya violencia. Los del sí, a quienes les reitero todo el más solidario mensaje. Los abstencionistas, también mi mensaje de compatriota. Los del no, todos queremos que no haya violencia. Entonces hemos dicho, se requieren dos cosas. Que la FARC cumpla, pero que además cumpla totalmente, que frene el delito de narcotráfico y el delito de extorsión, y que se les dé protección. Y llegamos a agregar esta noche en el Senado que para aquellos 5.700 que no están incursos en delitos atroces, a la luz de la legislación de hoy, consideren darles amnistía. Nosotros no nos opondríamos a eso. Pero hemos dicho algo muy importante que repetimos en la campaña. Le pedimos al gobierno que acepte un proyecto de ley para darle un alivio judicial a los soldados y policías de Colombia. Desistir de la tesis de someterlos al tribunal de la FARC. Y en ese capítulo de los acuerdos, Fernando, donde se habla de protección a la FARC, empieza muy bien el capítulo y evoluciona mal. Porque se crea un organismo con la FARC y ese organismo queda autorizado para proteger a los de la FARC con personal armado de la FARC. Mal precedente. Además, eso ha tenido precedentes graves en la vida colombiana. Ese organismo podría revisar las hojas de vida de los servidores del Estado, supervisar a las empresas privadas de vigilancia. Un artículo, el 48, permite que ONGs, que las hay imparciales y las hay con sesgo, acusen a los colombianos de la fuerza pública, militares, policías o civiles, de vínculos con el paramilitarismo ante el tribunal que crean, y que esa acusación tendrá la misma fuerza que una acusación de la Fiscalía. Hombre, es muy grave que declaren la FARC y el gobierno que se unen para combatir sucesores del paramilitarismo. Un gobierno no se puede aliar con quienes han estado en el crimen para combatir a otros criminales. Yo recordaba que cuando yo llegué a la presidencia, si yo no hubiera combatido a los paramilitares, en la dinámica que traían habrían acabado con la FARC. Los combatimos a ambos por la institucionalidad. Pero si usted me pregunta, ¿es eso solamente? Muchos temas de preocupación. Esta noche le dije al ministro de Hacienda en el Senado, le dije, oiga ministro, esto, a usted les va a costar este acuerdo 8 billones al año con la FARC. Eso en dólares, ¿cuánto es? Más o menos 2.500, 2.800 millones de dólares adicionales. Mucho para Colombia, le dije. Y mientras a usted le crean ese compromiso, los acuerdos desmotivan la inversión privada. Y le enumeré las razones por las cuales esos acuerdos nos pueden llevar a una economía como la de Venezuela. Y le dije, y si aquí desmotivan la inversión privada, ¿de dónde van a salir los recursos? ¿Quién va a pagar los impuestos para poder cumplirle a la FARC? Aquí han creado una trampa, han creado un acuerdo económico que puede generar que el Estado no produzca recursos y le quede mal a FARC. Permítame marcar otra pausa, presidente, para continuar con esta entrevista. Regresamos un momento. El expresidente Álvaro Uribe, ahora senador, está con nosotros en exclusiva hablando acerca de este resultado sorpresivo para muchos, otros con la esperanza, pero finalmente el no fue el que ganó el día de ayer en el plebiscito. Ya ven.
Siempre nos va a quedar el tiempo corto, presidente Uribe, y se lo he dicho, pero hay nombres importantes que rescatar y subrayar aquí. ¿Qué opina usted acerca del ofrecimiento de renuncia por parte de Humberto de la Calle al presidente Santos y el que no haya sido aceptada la misma? Yo no puedo hablar de esos temas, Fernando, porque tengo que evitar personalizar estos temas. Y no me puedo tampoco pretender intervenir, así sea con comentarios, en lo que son competencias del presidente de la República. Yo creo que nosotros nos tenemos que quedar en los argumentos. En los argumentos será que tendrán que trabajar, y yo le pregunto, han pasado 5 años, ¿no? Casi desde que se empezó a hacer esta negociación, que ayer el pueblo colombiano rechaza con el no. ¿Cuánto tiempo más, presidente Uribe? ¿Cuánto tiempo más calcula usted? Porque ahora no se arranca de cero, pero el camino no es fácil. El camino no es fácil, Fernando. Por eso aquí lo que hay que garantizar es que no haya violencia. Y por eso nuestra insistencia en que no haya violencia. ¿Pero cuánto tiempo cree usted que vaya a llevarles esto? No lo sé, porque mire, durante todos estos años que lleva el gobierno en esa negociación con la FARC, nosotros no hemos dejado de dar nuestros argumentos. Con el doctor de la Calle nos reunimos muchas veces. Ojalá ahora nos escuchen, porque siempre aramos en el pasado, aramos en el desierto. Ahora, me habla de un tema sumamente importante, que es el que le preocupa a los colombianos y a la comunidad internacional. Paz, no violencia, no violencia. Hay reportes de la Defensoría del Pueblo de un incremento en cuanto a crímenes en contra de defensores de derechos humanos en el transcurso de los últimos meses en Colombia. Yo le pregunto a usted, con estos reportes, ¿cómo pensar en lograr mantener una paz o una no violencia en el país? Hombre, es que la situación se ha deteriorado mucho, Fernando. Mira, hace 3, 4 años el país había bajado a 47.000 hectáreas de coca. Y cuando se dan las señales de parte del gobierno que eso va a ser un crimen político para la FARC, que se le aceptan unas propuestas a la FARC, toda esa impunidad al narcotráfico, eso empieza a subir. Hoy hay 200.000 hectáreas. ¿Cuántos criminales tiene que haber para cuidar 200.000 hectáreas de coca? La queja de los colombianos por la extorsión es muy grave, y súmale ese delito. La situación del país no es la maravilla que le han mostrado a la comunidad internacional, pero además con una economía deteriorada. El gobierno va a tener que pensar, hablemos solamente de petróleo y gas. Este país prácticamente redujo por inseguridad, porque el narcotráfico se copó las áreas, porque ha permitido una serie de obstáculos de comunidad por parte de comunidades presionadas por FARC, redujo a los mínimos el tema de búsqueda de petróleo y de gas. Entonces, el país tiene que hacer unas rectificaciones en eso, estimado Fernando, porque un país con casi 50 millones de habitantes, ¿y qué vamos a hacer si tenemos petróleo y gas para 5 o 6 años? Participación política de presidente Uribe, de las FARC, ¿debe o no? ¿Cuál es la postura concreta? Este país ha sido una democracia respetable. Aquí no estamos hablando que estamos en tránsito de la democracia, de la dictadura a la democracia. Nosotros hemos dicho, respeten la Constitución del 91, que participen políticamente aquellos que no hayan cometido delitos de lesa humanidad. Es decir, que aceptan una participación política, pero hasta cierto nivel. Claro, es que el mundo, mire, uno pregunta por los países democráticos, no aceptan participación política de criminales. España, que es quizá el más flexible, recientemente tomó la decisión de negarle a Arnaldo Otegi. Estuvo preso por ETA, salió de la cárcel, aspiró a la presidencia del País Vasco, y la Corte Suprema de España le dijo, usted todavía está en una libertad condicional. Usted está todavía en lo que llamaríamos el periodo de la pena accesoria. No puede. Y es el país donde ha habido claridad de que el crimen no niega por siempre los delitos políticos, los derechos políticos. Los niega mientras se paga la pena. Hombre, aquí en estos acuerdos se llegó al punto de permitir que si alguien de la FARC, porque no confesó,
lo condenaron y fue a la cárcel, puede simultáneamente ser elegido y ejercer la representación política. Me tengo que despedir aunque no quisiera, pero ¿cómo ve el horizonte y qué tan lejos ve el puerto? Le voy a decir esto, que yo le pido a Dios que nos dé claridad en los argumentos, prudencia y buen juicio para trabajar en este momento de la vida colombiana, que es difícil, y ayudar a que el país salga adelante. Que así sea, presidente. Muchas gracias, Fernando. Gracias, muchas gracias. a usted. Gracias. Y a los televidentes, muchas gracias. Gracias por esta entrevista, presidente, de verdad. Un placer.